The diabetes is healed by the power of God. Exactly, $1,699. I told her she was going to get $77,000. Durante años, un falso profeta levantaba las manos al cielo y decía que Dios le hablaba, que Dios conoce tus enfermedades, tu dolor, incluso tu nombre. Con esas revelaciones la gente caía al suelo. Algunos creían haber sido sanados, otros tiran sus medicinas, convencidos de que ya no las necesitan. Las cámaras captaban la imagen de un milagro y millones de hogares en todo Estados Unidos lo presencian sin cuestionarlo. Pero tras ese show espiritual había algo más, algo oculto, algo que no venía del cielo, sino de una radiofrecuencia, porque mientras todos creían estar presenciando la mano de Dios, una voz, la voz de una mujer, susurraba por un micrófono oculto los secretos más íntimos de los creyentes. Y el hombre en el escenario, Peter Popoff, no era un profeta, era un intérprete, no de mensajes divinos, sino de una estafa cuidadosamente diseñada. Este no es un caso de fe, es un caso de manipulación, de vulnerabilidad, convertida en negocio, de un sanador que no sanaba, pero sí enriquecía sus cuentas bancarias con millones de dólares. Hoy en Crimen abrimos una de las páginas más oscuras del televangelismo moderno, un engaño tan perfecto que solo pudo caer gracias a ciencia, tecnología y a un grupo de escépticos dispuestos a enfrentarse al falso milagro. Bienvenidos al caso Peter Popoff, el profeta con micrófono oculto. Look at that man go! Woo! Oh, I'll tell you, Jesus made you dance like that. Yeah! Peter Popoff nació en 1946 en Berlín, Alemania, y más tarde se nacionalizó estadounidense. Durante las décadas de los 80 y 90, alcanzó notoriedad como televangelista y sanador milagroso. En televisión se presentaba como un mensajero de Dios, prometiendo a sus seguidores curaciones instantáneas, bendiciones divinas y prosperidad financiera. Todo a cambio de fe y donativos. Frente a miles de creyentes, Popoff aseguraba conocer sus nombres, declarar sus enfermedades y sanarlos en el nombre de Dios, provocando asombro y aplausos. Su carisma era innegable y sus enseñanzas sobre la prosperidad, Dios te dará una casa nueva, un carro nuevo, incluso cancelará tus deudas, reforzaban la ilusión de milagros inmediatos. La televisión se convirtió en su herramienta más poderosa. Millones de personas confiaban ciegamente en su don divino, dejándose llevar por la emoción y la fe, convencidas de que cada revelación provenía directamente de una intervención sobrenatural. El esquema del engaño era meticuloso y siempre seguía el mismo patrón. Antes de cada evento, los fieles eran invitados a describir sus nombres, direcciones y dolencias en tarjetas de oración o a contárselas discretamente al equipo de Popoff. Elizabeth, su esposa, se encargaba de organizar toda esa información tras bambalinas, usando un transmisor de radio y un audífono invisible en el oído de Peter. Le pasaba al instante los nombres y enfermedades de los asistentes. Sobre el estrado, Popoff parecía improvisar. Sin notas visibles, divinaba los datos que su esposa le susurraba. En una grabación, por ejemplo, se escucha: Josephine Parino tiene cáncer de estómago, antes de que él busque a la mujer en la sala. Cada detalle era repetido frente a la multitud como si proviniera directamente del Espíritu Santo. En realidad, nada era producto de un poder sobrenatural. Las llamadas sanaciones personalizadas eran simplemente información filtrada por radio, cuidadosamente planeada y presentada como milagro. Popoff
combinaba su engaño tecnológico con un fuerte componente emocional. En escena, dramatizaba las oraciones con lágrimas, gritos de fervor y gestos impactantes, ganándose la empatía de la audiencia. Mostraba casos seleccionados de milagros en vivo, como ayudar a alguien con muletas a ponerse de pie, mientras la música y la iluminación reforzaban el efecto. Este montaje provocaba una reacción pasional. Muchos asistentes rompían en llanto y ovaciones, convencidos de presenciar un verdadero milagro. Algunos, sanados, llegaban al altar, hablando en lenguas o dando testimonios de curaciones sorprendentes, mientras la multitud exaltaba a Dios y al mensajero Popov. En medio de ese éxtasis, él concluía que las bendiciones provenían de la fe y de las donaciones. La explotación de la doctrina de la prosperidad era central en su estrategia. Popov proclamaba que Dios premia con riqueza y salud a quienes muestran fe con ofrendas. En sus programas de televisión decía: veo a Dios guiando a la gente hacia nuevos hogares, nuevos automóviles. Dios da cancelación sobrenatural de deudas. Solicitaba donaciones prometiendo milagros, agua sagrada o cristales de revelación enviados por correo con instrucciones precisas. Recuerda que debes sembrar el billete más grande que tengas o el cheque más grande que puedas escribir. Además, Popov reforzaba la dependencia emocional, generando culpa. A quienes no eran sanados les decía que debían intensificar su fe y ofrecer más donaciones. La falta de milagro nunca era atribuida a su fraude, sino a la insuficiente creencia del creyente. En un acto extremo, llegó a instar a la gente a arrojar sus medicamentos al escenario para romper cadenas con el diablo. Cientos lo hicieron, entregando desde pastillas para la diabetes hasta nitroglicerina, confiados en la promesa de curación y quedando expuestos a graves riesgos de salud. En síntesis, la manipulación era doble. Por un lado, su técnica de milagro sugería que Dios conocía lo más íntimo de cada persona. Por otro, prometía prosperidad terrenal a cambio de dinero. La combinación funcionó con un público vulnerable, convirtiendo la fe genuina en un mecanismo de lucro personal para Popov. El engaño de Popov fue desenmascarado en 1986 gracias a la investigación del ilusionista escéptico James Randi y su equipo. Randi, junto a su colega Steve Shaw, asistieron a uno de los eventos de Popov y notaron algo extraño. El pastor llevaba un audífono en el oído, un detalle inusual para un sanador divino. Con la ayuda de Alec Jason, experto en electrónica, montaron una operación encubierta en un congreso de Popov en San Francisco. Jason llevaba un escáner de radio capaz de detectar señales nuevas. Durante el servicio, el dispositivo captó una frecuencia desconocida, donde una voz femenina transmitía información clave. Esa voz resultó ser Elizabeth Popov, su esposa. La grabación dejó al descubierto el mecanismo de la estafa. En un momento, Elizabeth instruye a Peter: Josephine Parino, corre para allá. Josephine Parino tiene cáncer de estómago. Justo antes de que él llame a la mujer en el público, las pruebas eran inapelables. Cada revelación divina coincidía exactamente con lo que aparecía en las cintas de radio. En palabras de Randy, Flim Flam es su profesión, es muy bueno en eso. Jody. Dean. Jody Dean. No, she should be right there on your right side. Okay, she lives at 4267 Masterson. 4267 Masterson. I can see the angels of God all around your house. Con esta evidencia, Randy contactó a los medios nacionales. The Tonight Show de Johnny Carson transmitió los fragmentos del servicio, mostrando la radiofrecuencia interceptada junto con las imágenes del pastor llamando a las víctimas. El desprestigio fue inmediato. Carson, famoso por desenmascarar charlatanes, confrontó a Popov en vivo. ¿Era Dios quien hablaba a través del transmisor radiofónico?
Popov no pudo rebatir las pruebas. Al año siguiente, en 1987, su organización evangelística se declaró en bancarrota, evidenciando que su imperio basado en fraudes había colapsado. La investigación científica y mediática dejó claro que detrás de cada supuesto milagro había ingeniería humana, micrófonos, receptores y cartas, nunca intervención divina. Varios reportajes posteriores confirmaron que Popov repetía datos transmitidos por radio, no visiones celestiales. La exposición fue tan contundente que sus tácticas se convirtieron en un ejemplo clásico de fraude religioso. Las víctimas de Popov fueron miles. Antes de ser desenmascarado, multitudes enteras entregaban donaciones en cada evento, y aún después de su renacimiento público, a principios de los 2000, muchos continuaron enviando cheques, convencidos de que recibirían bendiciones espirituales o milagros materiales. Para entender la magnitud del fraude, basta un dato. A mediados de esa década, su ministerio declaraba ingresos que superaban los $24 millones al año. Ese dinero no venía de gente rica, venía, en su mayoría, de personas mayores, enfermas o en una situación económica frágil, personas que enviaban lo poco que tenían convencidas de que la sanación estaba a un paso. Mientras tanto, Popov disfrutaba de un estilo de vida que contrastaba brutalmente con el sacrificio de sus seguidores. Una mansión valorada en varios millones, autos de lujo, viajes constantes y un nivel de consumo reservado para celebridades y grandes empresarios. Cuando el escándalo salió a la luz, la devastación fue profunda. Decenas de víctimas se sintieron traicionadas. Reportajes televisivos revelaron historias de personas que habían perdido sus ahorros de toda la vida. En 2007, un programa entrevistó a una pareja que aseguró que Popov les arrebató miles de dólares mientras alimentaba falsas promesas de curación. El ilusionista James Randi lo resumió con una frase fría y directa: la estafa es su profesión. Es muy bueno en eso, y no se equivocaba. Los testimonios se multiplicaron. Jubilados endeudados, familias que dejaron de comprar medicamentos para enviar más donaciones, y feligreses emocionalmente destrozados al descubrir que su fe había sido manipulada para sostener el lujo de un solo hombre. Flim Flam is his profession. That's what he does best. He's very good at it, and naturally he's going to go back to it. El daño no fue solo económico. Muchos experimentaron una desilusión espiritual profunda, perder la confianza en sus creencias religiosas. Al descubrir el fraude, fue un golpe humillante. Psicólogos y periodistas señalaron que las víctimas sintieron desde vergüenza hasta ira, conscientes de que habían sido manipuladas en su momento más vulnerable, confiando en supuestos curanderos con viejos trucos. A nivel social, el caso Popov generó debates sobre la regulación de telepredicadores y fraudes religiosos. Organizaciones de vigilancia y medios comenzaron a investigar y denunciar casos similares. Incluso en 2025 el tema seguía vigente. La cadena británica The World Network fue multada con 150,000 libras por difundir un programa de Popov en el que se promocionaba su agua milagrosa, mostrando testimonios de personas que afirmaban curarse de cáncer, diabetes o saldar deudas tras usar sus productos. Esto confirmó que los mismos métodos de publicidad engañosa continúan presentes. En definitiva, Popov no fue un error inocente, sino un fraude deliberado con fines económicos. Todo estuvo planeado para generar ganancias, no para sanar a nadie. Sus técnicas dejaron secuelas reales, vidas financieras destruidas y una creciente desconfianza pública hacia televangelistas que prometen milagros. As you use the miracle spring water, and I'm going to tell you more about it as we go into this program, you are going to see not only supernatural prosperity and divine healing and blessings that you will not even have room to contain.
El caso de Peter Popoff se ha convertido en un ejemplo emblemático de cómo la fe y la esperanza pueden ser explotadas por estafadores carismáticos. Bajo el manto de la piedad religiosa se ocultaba un fraude tecnológico, micrófonos ocultos, cartas de oración y tratos financieros cuidadosamente calculados. Las consecuencias fueron devastadoras. Miles de personas pagaron un alto precio, tanto económico como emocional, por depositar su confianza en un falso profeta. Este caso revela que detrás de un ministerio de supuestos milagros existía un fraude meticulosamente planificado. La historia de Popoff nos recuerda la importancia del pensamiento crítico y la supervisión en contextos donde se prometen curas milagrosas. La línea entre santidad y charlatanería puede ser difusa, y la transparencia junto con la investigación rigurosa son las mejores defensas contra la manipulación. Al final, los documentos y testimonios dejan claro que la voz divina que Popoff proclamaba escuchar no era más que la voz de una estafa diseñada para lucrar con la fe de los demás. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los fraudes más audaces de la historia religiosa moderna. Si quieres seguir explorando casos similares de estafas religiosas y engaños masivos, te invitamos a ver nuestro video anterior, La mayor estafa religiosa de la historia, el Imperio Caído, de Jim Bakker.